¿Qué haría usted la última semana de vida? Jesús en esa semana de la pasión lo que hizo fue algo maravilloso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este canal y damos gracias a Dios por este tiempo. Queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la Pascua. Saben que hay fechas muy importantes en la historia de la humanidad. Hay años que podemos marcar que fueron hitos para la humanidad. Un ejemplo podría ser 1492 se descubrió América, en 1928 se descubrió la penicilina. Son cosas que realmente marcaron en la historia de la humanidad. O a veces fechas que son trágicas, como en 1945 cuando se largó una bomba en Hiroshima. Para la humanidad quedó marcado con ese año. Pero hubo otro año que fue muy importante para la historia de la humanidad. Hubo un quiebre en la historia de la humanidad que fue hace casi más de 2000 años atrás, cuando una persona apareció en un tiempo muy especial para un pueblo, cuando un pueblo estaba celebrando una fiesta solemne llamada la Pascua. Apareció un hombre que después se le dio a llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es esto? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de la festividad de la Pascua, la gente iba con su cordero, con su oveja, e iba a ofrecer un sacrificio para poder arreglar cuentas con su Dios. Y en ese momento, cuando entraba y el sacerdote hacía el sacrificio y se mataba ese animal, la sangre que se derramaba era una sangre que implicaba la idea de que se había pagado un precio por los errores cometidos. Pero un día apareció Jesucristo, apareció Jesús. Y las personas dijeron, este es el Cordero. Era el gran Cordero, que no venía a quitar el pecado de una persona, venía a quitar el pecado de la humanidad, venía a quitar el pecado de todos nosotros, el suyo, el mío, nuestros pecados. Por eso es que en esta semana tan especial no queremos dejar pasar la oportunidad para reflexionar acerca de esto. Hubo alguien un día que vino. Pasó una semana como nosotros la llamamos, una semana de la pasión, una semana donde él palpitó la idea de que se acercaba el día en que él iba a aceptar el más grande desafío, enfrentar y vencer al pecado en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué razón hacía falta que muriera una persona para pagar por sus errores y por los míos? ¿Por qué hacía falta que muriera Jesús? ¿Por qué? Dice el Salmo 14, versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hay algo que caracteriza a esta sociedad es que casualmente no buscamos a Dios. Sentimos a Dios, algunos creen en la existencia de Dios, pero no lo consideramos a Él como parte importante y muy importante para nuestras vidas. A Jesús lo tenemos a un lado, Dios está para los domingos, pero no pensamos en que Dios forme parte de nuestras vidas. Y es por eso que Dios vio desde el cielo que para nosotros los hombres éramos una opción, que podía ser una alternativa, pero no alguien esencial para vivir. Y por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Por qué? Porque hemos indiferente en nuestra conducta a lo que nosotros vivíamos con respecto a Dios. Nosotros nos jactamos de que hacemos lo que queremos y pretendemos vivir una libertad que no es tal. Por eso es que hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y nos va como merecemos. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 6 dice así, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y quizás esa sea su experiencia, quizás esta fue mi experiencia en un tiempo donde yo me aparté del camino de Dios, donde yo a Dios lo tuve a un costado, era una opción más. Pero dice la Escritura, la palabra de Dios, dice que toda la sociedad se ha descarriado, toda se ha ido por otro camino, no hemos optado por el camino de Dios. Por eso es que vivimos en una sociedad vacía, una sociedad carente de lo más esencial que es la paz en el interior, que es la limpieza y la pureza de sus vidas. Y por eso es que vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de guerras, con intereses mezquinos. Por eso vivimos en un mundo lleno de familias conflictivas, llenas de infidelidades y de maltrato. Por eso es que vivimos vidas que están llenas de adicciones, de violencia y de todo tipo de pecado. Y es por eso que vino Jesucristo. Jesucristo vino porque vio un mundo y lloró por él. Vio un mundo que estaba carente de la paz que Él solamente da. Todo esto da cuenta, todo esto de lo que hablamos, da cuenta de que hay un mundo necesitado, una sociedad que necesita a Dios, pero la sociedad no lo reconoce.
Y esto es lo que Dios quiere hacer en su corazón y en el mío en esta semana de la Pascua. Poder entender por qué Jesucristo pasó la semana que pasó y llegó al día en que entregó su vida en una cruz. Pero la pregunta sigue estando vigente. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Por qué no podíamos entrar a una buena relación con Dios de otra manera? Porque para velar nuestras vidas tenemos que librarnos del pecado. Y para librarnos del pecado era Jesús quien tenía que tomar el pecado, cargarlo sobre sus hombros y en una cruz pagar el precio por sus errores y por los míos. Es que nuestro pecado no es gratis. Alguien tiene que pagar por ellos. Dice la Escritura que el alma que peca ciertamente morirá y que la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar por sus errores y por los míos. Por eso es que Jesucristo vino, para que usted no los pagara, para que yo tampoco los pagara, los iba a pagar Él. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, que no solo que nosotros nos desviamos, sino que Dios tomó una resolución. Dios cargó el pecado sobre Jesucristo. Dice la Escritura, cargó sobre Él, sobre Jesús, el pecado de todos nosotros. No habría perdón de no ser por esa cruz donde Jesús cargó el pecado suyo y el mío. Es por eso que nos tenemos que acercar en este tiempo tan especial, en esta semana donde celebramos, quizás con la familia, con los hijos, con los padres, celebramos esta Pascua. Pero no la dejemos pasar como una simple festividad. Recordemos esto, Jesús en la cruz, en una Pascua, en un tiempo tan especial como este que estamos viviendo, hace más de 2000 años atrás, Él entregó su vida para pagar el precio de sus errores y de los míos. ¿Por qué no hacer de esta Pascua una celebración especial? ¿Por qué no hacer de esta fiesta una fiesta donde su corazón cambie para siempre? Es tan solo acercarse a Jesucristo, mirar la cruz de Cristo y entender que Él cargó por sus pecados. Y dígale al Señor, Señor, hoy reconozco que en esa cruz cargaste mis errores. Y yo necesito paz en mi corazón y limpieza de mi vida. Quiero ordenar mi vida, mi familia, mi entorno. Señor, te necesito. Y esa es la oración que Él está esperando de usted. Dijo Jesucristo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa es la invitación que hoy le hacemos. Reciba a Cristo en su corazón. Haga una pequeña oración allí donde esté y dígale al Señor, Señor, te necesito. ¿Qué haría usted la última semana de vida? Jesús en esa semana de la pasión lo que hizo fue algo maravilloso. Dice San Juan capítulo 13, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. En esa semana, hace 2000 años atrás, Dios nos amó hasta el fin. Pensó en usted, pensó en mí y nos amó hasta el fin. ¿Por qué entonces no darnos cuenta que de tal manera nos ha amado Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Es necesario, querido amigo o amiga, que usted pueda entender de corazón que tiene que creer en Jesucristo, aceptarle en su corazón y recibirle en lo más profundo de su alma, para que Él haga transformaciones y cambios. No deje pasar esta Semana Santa, este tiempo de reflexión. Dele lugar en su corazón a Jesucristo. Haga una oración y dígale al Señor, Señor, te necesito y te recibo en mi corazón. Dios bendiga y ojalá tome en esta semana la decisión más trascendental de su vida. Los despedimos, Dios lo bendiga, muchas gracias.